Hola chicos, buenos días a todos. Vamos a empezar la primera clase desde casa, ¿vale? Vamos a recordar un poquito lo que hicimos en la última, que faltó gente, y adelantar un poco, ¿vale? Lo que vimos el otro día fueron las leyes de Newton. Para esta clase os recomiendo que tengáis delante el PDF que hay en Alipio con las leyes de Newton y la ley de la gravitación universal, ¿vale? Es importante. Las leyes de Newton las voy a decir muy rápido porque ya os digo que el otro día las vimos, pero eran tres. La primera ley de Newton decía que si sobre un cuerpo no estaba actuando ninguna fuerza, entonces ese cuerpo, estamos hablando de en el espacio, en el universo, ¿vale? Irá con un MRU o estará en reposo, ¿de acuerdo? Es decir, si un cuerpo va siempre a la misma velocidad, significa que sobre él no se está aplicando ninguna fuerza. Evidentemente, acordaos que en la Tierra no servía porque en la Tierra estaba el rozamiento, también con el aire, etcétera, ¿vale? Pero si en el universo hay algo que se mueve con una velocidad constante, ¿de acuerdo? Significa que sobre él no está actuando ninguna fuerza. Segunda ley de Newton, principio fundamental de la dinámica. Lo que dice es, esta era súper importante para los ejercicios, era la más importante, decía. La fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula coincide con el producto de su masa por la aceleración. Es decir, esta fórmula de aquí es muy importante. Fuerza igual a masa por aceleración. Acordaos que la fuerza era un vector que tenía el mismo módulo y la misma dirección, en este caso, que la aceleración. ¿De acuerdo? Iba a tener siempre el mismo módulo y misma dirección. ¿De acuerdo? Y por último, la tercera de Newton decía, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, esta se la va a devolver de igual fuerza, igual módulo, pero de sentido contrario, ¿de acuerdo? También de la misma dirección. Por ejemplo, si yo empujo contra la pared, que es el ejemplo que os puse en clase, pues la pared me va a devolver esa fuerza con la misma intensidad, pero en sentido contrario, ¿de acuerdo? Y vamos ya con la ley de la gravitación universal, ¿de acuerdo? Si tenéis el PDF delante, como he dicho antes, dice, fue Isaac Newton quien dio el siguiente gran paso a la explicación del movimiento planetario al enunciar esta ley. Esta ley describe la interacción gravitatoria entre dos masas puntuales y lo que dice es, que es lo más importante, los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, si yo tengo dos cuerpos, uno aquí y otro aquí, ¿de acuerdo? Estos dos cuerpos se van a atraer, ¿vale? Con una fuerza F, que es la que descubrió Newton. Evidentemente, si yo tengo un cuerpo de 1 kilo y otro cuerpo de 1 kilo, estas masas son tan pequeñas que la atracción entre ellas apenas se nota, ¿de acuerdo? Para que esta ley, sea válida, estas masas de aquí arriba, estas masas de aquí, deben ser masas muy grandes. Por eso, muchas veces, por ejemplo, trabajamos con la masa de la Tierra, la masa de algún planeta, la masa del Sol, ¿de acuerdo? Y lo que explica realmente es porque la Tierra nos atrae cuando estamos, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? La Tierra nos atrae porque la Tierra es una masa que está atrayendo a otra masa, ¿de acuerdo? Que es lo que realmente explica Newton. Vale, vamos a explicar lo que significan todas estas cosas, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vamos con esta fórmula. La F, ¿qué será la F? Pues la F es la fuerza de atracción entre esos dos cuerpos, ¿de acuerdo? Fuerza de atracción, la fuerza con la que se atraen. Pero si os fijáis, aquí mismo pone, por un lado una fórmula, esta de aquí, y por otro lado esta de aquí. Nosotros estamos trabajando con la fuerza como si fuese un vector, por lo tanto la fórmula más importante va a ser esta de aquí. Entonces, esta F de la izquierda, ¿qué significará? Pues la fuerza de atracción, pero en módulo, ¿de acuerdo? Módulo es la longitud, es decir, la fuerza resultante, la fuerza total, ¿de acuerdo? Pero sabemos que, por ejemplo, para nosotros la fuerza puede ser un vector de esta manera, ¿de acuerdo? Si lo que queremos calcular es la fuerza de esta manera, es decir, no solamente cuánta intensidad tiene esa fuerza, sino en qué dirección va, ¿verdad? Esta fuerza es igual de intensa, por ejemplo, que esta, pero va en otra dirección. No es lo mismo que un objeto le tire con una fuerza de 5 newtons en esta dirección que en esta, ¿vale? Cuando queramos sacar el vector tendremos que usar
esta fórmula de aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué significará la G? Bueno, la G es una constante muy importante que es la constante de gravitación universal. Si miráis en los apuntes, pone que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado partido de kilogramo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese dato en los ejercicios nos los dará. M minúscula y M mayúscula son las masas de los cuerpos que en principio se van a traer y R cuadrado es la distancia que haya entre ellos, ¿de acuerdo? Desde el centro de una masa hasta el centro de la otra. Esa distancia la vamos a expresar con la letra R, ¿de acuerdo? Que se medirá en metros, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entonces entre esta fórmula y esta de aquí, entre la de la izquierda y la de la derecha? Bueno, pues como ya hemos dicho, la de la izquierda nos dará la fuerza en módulo, es decir, la intensidad total de la fuerza, y la de la derecha nos dará el vector de la fuerza. Y en la de la derecha, precisamente, hay una cosa que es U sub R, una cosa importantísima, U sub R, que se llama vector unitario, ¿vale? Para poder hallar la fuerza en módulo, sin módulo, para poder hallar la fuerza en forma de vector, va a ser imprescindible que entendamos lo que es un vector unitario. De momento, para comprender lo que es vector unitario, hemos hecho otra diapositiva y vamos a ver ejemplos y vamos a ver cómo lo haríamos y qué es eso del vector unitario. Bueno, para entender lo que es el vector unitario, lo primero que me tiene que recordar la palabra es que unitario viene de 1, ¿vale? Por lo tanto, el vector unitario es un vector que tiene de módulo 1. Siempre. El vector unitario siempre mide 1, un metro, por ejemplo, una unidad, ¿de acuerdo? Un vector unitario es un vector que tiene módulo 1. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviésemos este vector de aquí, que aparece en el ejemplo, el vector 2, 3, si lo dibujásemos sería así. Vector x2 y 3, ¿no? Uno esto con esto más o menos y, a ver aquí, perdón, y lo que me da es un vector así. Este sería el vector v que aparece aquí, ¿verdad? Este de aquí. Y os pregunto, oye, ¿cuál es el vector unitario de este vector v? Pues a ver, esto se supone que lo habéis dado en matemáticas, por eso tampoco le voy a dar mucho bombo, pero ¿cuál sería el vector unitario de ese vector de ahí? Pues tendría que hacer un vector que tenga la misma dirección y el mismo sentido, pero necesita que tenga de módulo 1, ¿vale? Es decir, es un vector que tiene la misma dirección. Perdón por la letra, ves que este boli va fatal. El mismo sentido, pero necesito que tenga módulo 1, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar el módulo del vector v. El módulo del vector v es raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Que es raíz de, pues, 9 más 4, 13, ¿no? Por lo tanto, el vector unitario mide raíz de 13. Raíz de 13, que en realidad será pues, 3,5, 3,6 o más o menos por ahí. Pero bueno, da igual, raíz de 13. Entonces, ¿cuál será el vector unitario del vector de arriba? Pues será 2 partido de raíz de 13, 3 partido de raíz de 13. ¿De acuerdo? Este es el vector unitario de ese vector de ahí arriba. ¿Por qué? Pues porque es un vector que tiene la misma dirección que el de arriba, el mismo sentido que el de arriba, y ahora si hicieseis el módulo de este vector, os daríais cuenta que el módulo es 1, ¿de acuerdo? Este es el vector unitario. Hay otra manera de nombrar a los vectores, que creo que no la habéis visto en matemáticas, pero yo sí que la introduje un día en clase, que es la siguiente, que es como la pondremos en los ejercicios, ¿de acuerdo? A todo lo que aparece a la izquierda de la coma, en la primera componente, se le llama componente i del vector. Y a todo lo que aparece a la derecha se le llama componente j del vector. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo o escribirlo sin coma, porque yo directamente voy a saber que todo lo que aparezca a la izquierda, con la i, perdón, va a la izquierda y todo lo que aparezca con la j va a la derecha. Entonces este vector lo podré escribir de la siguiente manera. 2 raíz de 13 i más 3 raíz de 13 j. Y este sería el vector unitario del vector que hemos escrito arriba. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante este vector? Pues
Porque si os fijáis en la página anterior, en la fórmula de la fuerza, la voy a escribir aquí en rojo, fuerza de atracción entre dos cuerpos era igual a menos G por masa de un cuerpo, masa del otro, partido de distancia entre ellos al cuadrado por vector unitario. El vector unitario, mirad el dibujo de aquí arriba, ¿vale? Si os fijáis, en este dibujo aparece un cuerpo A, que es este de aquí, el gris, y otro cuerpo B, que es el que está en azulito. El cuerpo B se está viendo atraído por el cuerpo A. Es decir, por ejemplo, imaginaos que esto es la Tierra y esto es pues cualquier satélite que gira alrededor de la Tierra y se está viendo atraído por la Tierra, por eso gira pues, haciendo un círculo, ¿vale? Vale, ¿con qué fuerza se está viendo atraído? Con esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo hallamos el vector unitario? Pues el vector unitario es este de aquí. Es un vector que sale desde el centro del cuerpo que atrae, ¿vale? Que tiene la dirección, esta de aquí, la dirección es la que une el cuerpo A con el cuerpo B y que tiene este sentido de aquí, es decir, siempre sale del cuerpo que atrae al que está siendo atraído. Y como veis, tiene un sentido contrario al de la fuerza. Por eso, en la fórmula de la fuerza de atracción, la fuerza y el vector unitario están distinguidos por un signo menos. Eso significa están en sentido opuesto, ¿vale? Cuando llegue la hora de hacer ejercicios, vamos a hacer más ejercicios usando esta fórmula de fuerza y haciendo vectores unitarios, ¿de acuerdo? Pero me interesaba que supieseis lo que es un vector unitario. Bueno, y con todo lo que hemos aprendido en este punto, vamos a ver cuál es la relación que hay entre la fuerza de atracción y el peso. En realidad, el peso en la Tierra de cualquier cuerpo de masa es solo un caso particular de lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviésemos en cuenta esta fórmula, ¿vale? Yo podría calcular, por ejemplo, el peso de un cuerpo, por ejemplo, de 50 kilos, que está en la superficie de la Tierra. Mirad el dibujito. Si un cuerpo está aquí y pesa 50 kilos, yo sé que se va a ver atraído por la Tierra, ¿verdad? Se va a ver atraído por el centro de la Tierra. Va a haber una fuerza que tire de él hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Es decir, la fuerza de atracción sobre ese cuerpo de 50 kilos sería G, bueno, voy a calcular la fuerza en módulo, sería G, que es 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa de la Tierra, ¿verdad? Por esta masa de 50 kilos partido de la distancia, que en este caso está claro que sería el radio de la Tierra. El radio de la Tierra al cuadrado. Y así podría calcular la fuerza de atracción de la Tierra sobre una masa de 50 kilos que está aquí arriba en la superficie, ¿verdad? Vale, pero es que la pregunta es, ¿esa fuerza de atracción sobre un cuerpo que se encuentra en la superficie, nosotros cómo lo llamamos? Nosotros lo llamamos peso, ¿no? Es decir, el peso es precisamente la fuerza, el peso en la Tierra, ¿vale? Con la que la Tierra atrae a una masa, ¿no? Hacia el centro de la Tierra, ¿no? Hacia el centro de ella. Es decir, este peso y esta fuerza son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Como aquí estoy hallando la fuerza en módulo significa que no tiene signos, ni direcciones, ni sentidos, solamente su valor, pues aquí el peso deberá ser positivo y por lo tanto la gravedad le pondré 9,81 en lugar de menos 9,81. Pero, en el fondo, calcular la fuerza de atracción de la Tierra hacia un cuerpo que está en la superficie es lo mismo que calcular el peso. Y el peso yo ya sé que se calculaba con esta fórmula. Y además, es que si me doy cuenta, en la segunda ley de Newton nosotros hemos visto esta fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Si estamos hablando de la fuerza peso, ¿os dais cuenta que esta fórmula y esta es la misma? Fuerza con la que se atrae un cuerpo, peso, es lo mismo. Masa, es lo mismo. Aceleración, ¿qué es la gravedad? Pues la aceleración de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, esta fórmula es solamente un caso particular de la segunda ley de Newton.
que sepáis que para los ejercicios muchas veces tendremos que combinar estas dos fórmulas para resolver el ejercicio, ¿de acuerdo? Espero que estéis muy bien y nos vemos pronto.